amigas y amigos. Esta semana vamos a preparar unos exquisitos roscos de naranja. Una receta tal cual la preparaban nuestras abuelas. Recetas de antes que recuperamos para vosotros, aquí, en las recetas de Vicente. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 250 gramos de harina de uso común. Un huevo grande. 70 gramos de azúcar. La ralladura de media naranja. Vamos a necesitar también el zumo de una naranja. 70 mililitros de aceite y 2 parejas de sobrecitos de gasificante. Si no tuvieseis este tipo de sobrecitos, lo podéis sustituir por 10 gramos de polvo de hornear. Lo primero que hemos hecho ha sido poner nuestro horno a precalentar a 200 grados. Vamos a introducir primero en el bol el huevo junto con el azúcar. El consejo que os doy siempre, no echéis el huevo directamente al bol. Lo ponemos aquí y tras comprobar que se encuentra en perfecto estado, al bol. Vamos a añadir el azúcar y con un batidor de globo lo vamos a integrar perfectamente. Esto nos va a llevar mucho tiempo, es rapidito, Es mayormente para que se disuelva bien el azúcar junto con el huevo, para que se integren perfectamente. Ya lo tenemos. Una vez que lo tenemos, le vamos a añadir la ralladura de la media naranja, el aceite y el zumo de la naranja. Vamos a integrarlo todo perfectamente. Cuando ya lo tenemos perfectamente integrado, vamos a echar más o menos la mitad de la harina. Aproximadamente, ¿vale? Y lo vamos a integrar. Cuando ya lo tenemos perfectamente integrado, lo que vamos a hacer es coger nuestra pareja de sobrecitos y se lo vamos a añadir a la mezcla. Lo vamos a integrar. Veréis cómo esto empieza a formar burbuja, empieza a subir un poquito. Cuando ya hemos incorporado adecuadamente el gasificante, vamos a añadir el resto de la harina y vamos a continuar integrándolo y amasándolo con nuestro batidor de globo mientras podamos. Llegará un momento en que tendremos que seguir con las manos. Llegados a este punto, vamos a sacar la masa y la vamos a poner sobre la mesa de trabajo. Vamos a continuar amasando con nuestras manos. Sobra decir, como siempre, que las manos tienen que estar perfectamente limpias. Bueno, hemos sacado nuestra masa del bol y hemos echado un poquito de harina sobre la mesa de trabajo. La vamos a amasar un par de minutitos y luego vamos a formar pequeñas bolas y de ahí sacaremos nuestro rosco. Ya tenemos nuestra masa perfectamente amasada. Fijaros la textura que tiene que tener. Ahora lo que vamos a hacer un pequeño rulito y vamos a ir cogiendo bolitas, el tamaño el que vosotros queráis. Lo ideal es de unos 50 gramos más o menos, ¿vale? Vamos a hacer una bolita y con el dedo vamos a hacer un agujero en el centro y a partir de ahí vamos a ir abriéndolo y vamos a formar nuestro rollo. No tiene mayor complicación.
medida que vayamos formando nuestros rollos, lo que vamos a hacer es ponerlos en esta bandeja de horno que tenemos con papel. Tenemos que tener en cuenta que van a crecer un poquito, con lo cual no los vamos a poner pegados. Vamos a continuar haciendo bolitas y formando rollos. Hacemos un pequeño rollito y a partir de ahí bolas más o menos de 50 gramos. Podéis hacerlo a ojo o ayudaros de una pequeña báscula. 50 gramos, formamos nuestra bolita. Hacemos el agujero en el centro y a partir de ese agujero vamos abriendo. Y ya tenemos otro rosco formado. A la bandeja misma. Formamos nuestra bola, hacemos el agujero en el centro y a partir de ahí vamos formando nuestro rollo. Ya tenemos otro. Y el procedimiento es siempre el mismo. Formamos nuestra bola, hacemos un agujero en el centro y a partir de ese agujero lo vamos abriendo y vamos formando nuestros roscos de naranja. Cuando los tengamos formados los vamos colocando en nuestra bandeja. Hemos formado ya nuestras bolas y ahora lo mismo. Hacemos el agujero en el centro y a partir de ese agujero lo vamos abriendo y formamos nuestro rosco de naranja. Puede ser de naranja, puede ser de limón, depende. Pero en este caso los vamos a hacer de naranja. Lo boleamos un poquito como si fuese una bola de pan y con el dedo hacemos el agujero en el centro y a partir de ese agujero lo vamos abriendo y formando todos nuestros roscos. Y así vamos a hacer hasta que terminemos con todos ellos y los hayamos colocado en nuestra bandeja de horno. Recordad que nuestro horno lo tenemos ya precalentado a 200 grados. Nos han salido 12 rollos. Lo que vamos a hacer antes de introducirlos en el horno es pintarlos con huevo batido, que lo tenemos aquí preparado, con lo cual va a adquirir un tono brillante muy bonito. Les vamos a dar una buena capa a todos. Vamos a pintarlo siempre lo mejor posible, tanto por fuera como por la parte de dentro, para intentar que no nos queden aguas, que serían zonas mal pintadas del huevo. Van a quedar con muy poquito brillo, se va a notar la diferencia. Muy bien, una vez que los tenemos todos perfectamente pintados,
Lo que vamos a hacer es espolvorearles un poquito de azúcar por encima. Muy bien, pues ya los tenemos preparados. Fijaos cómo han quedado. A este pequeñito no le hemos puesto ni huevo ni azúcar, para que veáis la diferencia. Ahora nos los vamos a llevar al horno por espacio de 15 minutos. Recordad, lo tenemos a 200 grados. No obstante, los hornos, ya os digo siempre, no funcionan todos del mismo modo. Por lo tanto, tenéis que ir vigilando. Vámonos para adentro. Bueno amigos, han pasado exactamente 20 minutos y aquí están nuestros roscos de naranja. No doblan su tamaño, pero crecen bastante y os aseguro que el aroma que tenemos en la cocina es espectacular. Lo que vamos a hacer ahora es dejar que se enfríen y los vamos a colocar sobre esta rejilla. Mirad, este es al que no le hemos puesto ni huevo ni azúcar. Una superficie bastante lisa, prácticamente sin ningún tipo de brillo. Y este es uno de los que le hemos puesto huevo. La verdad es que a la vista es bastante más atractivo este. Y recordad lo que os digo siempre, primero entran por la vista. Los vamos a colocar sobre esta rejilla y una vez que se enfríen, para adentro. Bueno, amigas y amigos, y así de sencillo ha sido preparar estos exquisitos roscos de naranja. No me digáis que no son una preciosidad. Espero que os animéis a prepararlos y que dejéis vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene.